Hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a ver un poco un repaso de lo que es el sistema nervioso, donde el sistema nervioso lo podemos dividir en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el que está compuesto por la parte del cráneo y la médula espinal, y el periférico todos los restos de los nervios que están por fuera de este sistema nervioso central, donde el sistema nervioso está compuesto por las células principales, que todos conocemos, que son las neuronas, y después un conjunto de células que van a componer parte de ese sistema nervioso, que van a cumplir distintas funciones de sostén, nutrición y mantenimiento de ese sistema nervioso, como son células de la microglía, células de los astrocitos, oligodendrocitos, las células de Schwann. Cada una de ellas participan en la función de lo que es la transmisión de los impulsos nerviosos, sostén y nutrición o mantenimiento de ese sistema nervioso, donde tenemos que está dentro de una estructura que está cubierto por la parte externa, por una duradura madre, un tejido esponjoso, que es la células de la pía madre, y la parte intermedia, un tejido esponjoso. Este es, sistema nervioso, como vemos, están agrupados al corte en el sistema nervioso central, donde vamos a encontrar un componente o materia gris y materia blanca, lo mismo en la médula espinal. La materia gris se constituye en todos estos cuerpos, o lo que es el cuerpo celular del axón de la neurona, en la médula espinal la parte central en forma de H, mientras que en el sistema nervioso se encuentra en la parte periférica, y la materia gris que corresponden a las salidas de los axones, o sustancia blanca. Tenemos que las células se encuentran por un cuerpo del axón y prolongaciones, que son llamadas dendritas, que son las interconexiones con otras axones, y un eje más prolongado, que es el axón, que es el que va a transmitir también el impulso nervioso a lo largo de todo su recorrido hasta hacer contacto con otra neurona o con el tejido diana, donde va a producir ese efecto de transmisión de ese impulso. Donde en ese sistema nervioso central recibimos nosotros una serie de estímulos de sentidos especiales y sentidos somáticos. Esos van a ser interactuados, transmitidos a través de vías aferentes al sistema nervioso, donde esos estímulos van a ser como codificados, y van a salir una respuesta a través de una eferencia, donde va a salir un estímulo a través del sistema nervioso somático, pues sobre todo una respuesta a nivel de músculo esquelético, o el sistema nervioso autónomo, que habíamos dicho que se divide, vamos a ver que se divide en tres sistemas: sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico, provocando una respuesta fundamentalmente en el músculo liso, el músculo cardíaco y a nivel glandular, que son los tejidos bien, y a nivel del sistema nervioso entérico, sobre todo todo el efecto a nivel tubo digestivo. Por lo tanto, cuando llega un impulso a una neurona, tenemos que la neurona normalmente va a haber cargas dadas por esos componentes que son el sodio y el potasio, y que están en equilibrio tanto en la matriz extracelular, fundamentalmente la presencia de sodio, y en la intracelular o citosol, la presencia de potasio. A su vez, la presencia de calcio, que va a provocar una despolarización, alteración de esa membrana. Entonces va a llegar la llegada de un estímulo, va a provocar la entrada de sodio a esa célula, al citosol, provocando a lo largo de ese axón, como vamos viendo, toda la despolarización de la membrana celular para transmitir un impulso. A medida que se va produciendo esa despolarización, la entrada de sodio por los canales de sodio y por efectos químicos, van a permitir transmitir ese impulso a lo largo de ese axón, de ese nervio,
que va a llegar hasta las terminales de las dendritas. A su vez, luego de eso va a producirse la repolarización, que es la salida de potasio desde dentro de la célula hacia afuera para buscar un efecto de repolarización y finalmente que la membrana vuelva a su estado natural para volver a excitarse o recibir otro estímulo. Como vemos, el axón va a estar recubierto por lo que vendría a ser las células de Schwann o los oligodendrocitos, que van a provocar estas bandas de mielina para permitir que el impulso pueda transmitirse en forma más rápida y efectiva. Es lo mismo que nosotros, si un cable le sacamos la cobertura del plástico que lo recubre, ese cable no va a poder transmitir bien ese impulso o esa señal eléctrica, por lo tanto, esa señal eléctrica se va a perder rápidamente y va a tardar más en producirse el efecto que queremos. Mientras que la presencia de esas células de Schwann y oligodendrocitos van a formar las bandas de mielina para permitir transmitir bien ese impulso nervioso, formando esos nuevos rambier. De esa forma, esos como formas intercaladas y del impulso y esa transmisión se ejecuta más rápidamente. También tenemos que hay enfermedades que están asociadas o que se caracterizan por tener alteración de esas bandas de mielina. Por lo tanto, entonces esas personas van a tener un trastorno en la conducción del impulso nervioso. Por ejemplo de esto, la enfermedad de esclerosis esclerosante. Una vez que llega el estímulo a lo largo del axón, puede ser que este estímulo se transmita a otra neurona y ese estímulo puede ser un estímulo nervioso o estímulos químicos, sobre todo si tiene una ejecución o efecto a nivel de las células de la piana o tejidos. Entonces van a ver los estímulos que la presencia de esas vesículas va a permitir que esas vesículas se aproximen a la membrana distal, contacten con la otra membrana de la otra célula para permitir la liberación de esos neurotransmisores por ese impulso nervioso que se va transmitiendo y de esa forma va a tener un efecto de receptor y provocar un impulso nervioso que sea transmitido para ejecutar un efecto adecuado, lo que queremos buscar o desencadenar en ese organismo o en ese tejido. Por lo tanto, los impulsos pueden ser de tipo de impulsos nerviosos o por la liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son pequeñas partículas, como vamos a ver. Un ejemplo de ellos es la acetilcolina. Por lo tanto, a nivel del sistema nervioso periférico, tenemos un estímulo que actúa sobre las células receptoras o dendríticas y se transmite ese estímulo a través de un axón, llega al cuerpo celular, continúa el estímulo para transmitirse a las dendritas, llega al sistema nervioso central, donde va a dar una respuesta a través de las células y salir por el axón dando una respuesta muscular o glandular, de acuerdo a que este sistema nervioso se haya estimulado, si es sistema nervioso autónomo o sistema nervioso central para una respuesta muscular o motora. El sistema nervioso autónomo, tenemos que las señales originadas del sistema nervioso central viajan a lo largo de los axones, ya sea para provocar un efecto a nivel o función de las células somáticas, por este caso el músculo esquelético, inervan el músculo esquelético, o las motoneuronas autónomas inervan el músculo liso, músculo cardíaco o epitelio secretores de las glándulas suprarrenales, otro tipo de glándulas que están interconectadas. A su vez, las vísceras están conectadas con un sistema nervioso autónomo que también se ajustan a la función de cada órgano. El sistema nervioso autónomo tiene tres divisiones como venimos hablando. Una división simpática, parasimpática y entérica.
La división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo son las más importantes y principales porque van a regular las funciones de distintos tejidos y también musculoesqueléticos. Y ante condiciones de estrés o actividad física se va a activar el sistema simpático, mientras en una situación de reposo o postprandial o post-ingesta, el sedentarismo se va a activar el sistema nervioso parasimpático. La parte entérica, el sistema nervioso autónomo entérico, son aquellas motoneuronas o neuronas aferentes, interneuronas y motoneuronas que están en relación con distintos plexos que van a estar conectados al sistema gastrointestinal, pero que a su vez este va a estar influenciado por el sistema simpático y parasimpático en cuanto a su función cuando más se predomine o active. Entonces, en el sistema nervioso autónomo tenemos que estamos a nivel torácico, se localiza fundamentalmente a nivel toracolumbar, fundamentalmente, mientras el simpático y el parasimpático a nivel vulvar y a nivel de la zona sacral, donde el simpático tenemos células preganglionales, donde van a recibir las aferencias, como vemos en el sistema azul, ganglios preganglionares, van a llegar a la médula por el eje posterior para, por un lado, dar una respuesta hasta la seta dorsal para ver la respuesta del sistema nervioso central. Y por otro lado, una respuesta del sistema nervioso autónomo para desencadenar una respuesta a nivel de las células diana, por medio de las células postganglionales o eferentes. Por lo tanto, tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático, sus principales acciones. Tenemos el sistema nervioso parasimpático, habíamos visto que se localiza a nivel toracolumbar, donde tenemos que reciben influencia de sistemas de estímulos aferentes, esos son estímulos, por ejemplo, ante una situación de actividad física, de huida, de estrés, donde va a haber una respuesta a nivel ocular, una dilatación, erección del pelo, cuero cabelludo, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de todo lo que son las funciones digestivas, el endurecimiento del tránsito intestinal, puede haber inhibir la digestión gástrica, por lo tanto, hay mayor presencia de jugo gástrico a nivel digestivo, ya lo vamos a ver por qué está en relación a esto, y a nivel urinario, disminuye la respuesta estimular a nivel del hombre y de la mujer ante la situación de estrés o emergencia. Mientras el sistema nervioso autónomo parasimpático se caracteriza por que se localiza a nivel del bulbo raquídeo y a nivel del sacro, donde participan una respuesta de los músculos, eh, una respuesta a nivel de contracción de las pupilas, relajación, disminución de frecuencia cardíaca, respiratoria, activación del sistema digestivo, también el sistema nervioso entérico, respuesta en la erección del hombre y la secreción glandular en las mujeres. Por lo tanto, vemos de acuerdo a qué encontramos activado, vamos a tener una respuesta u otra en definitiva. Donde habíamos visto que intervienen de acuerdo a cada uno de los sistemas, simpático, parasimpático, eh, mediadores químicos, muchas veces estos son fundamentalmente en primer pasa la acetilcolina sobre receptores muscarínicos o nicotínicos, de acuerdo a la respuesta, y fundamentalmente la respuesta final es la acetilcolina o a nivel de simpático la adrenalina o la noradrenalina, buscando distintos efectos a nivel de los tejidos diana. Por lo tanto, vamos a ver que depende de qué tipo de mediador químico se libre, vamos o péptido P a nivel entérico,
vamos a buscar obtener una respuesta distinta en ese tejido diana, de acuerdo a cuál sistema esté activado, simpático o parasimpático. Por tanto, ante una respuesta del simpático, nivel central, por ejemplo, ante una situación de miedo, va a haber una situación de inicio de lucha, de huida, de una crisis de pánico, se activa la división parasimpática, aumenta la frecuencia respiratoria, la asfixia, el estrés, ante un estrés emocional o estímulos dolorosos, va a haber una dilatación, hipotensión, la presencia de convulsiones, puede, por las referencias masivas simpáticas o arritmias, puede provocar muerte respiratoria súbita en caso de que no se busque no haya un equilibrio de todos los sistemas. El estrés crónico puede provocar, por el aumento de la liberación del ácido gástrico, las úlceras o la privación del sueño. Y, por ejemplo, que se ha visto en aquellas ratas que se las priva del sueño, hay una pérdida de termorregulación y de control cardiovascular y pueden provocar hasta la muerte. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático y parasimpático permiten a nuestro organismo estar en un equilibrio ante distintas situaciones, dado que si nosotros ante una situación de estrés no tenemos toda esa respuesta de nuestro sistema simpático, nuestro cuerpo no va a poder adaptarse a esos cambios, por lo tanto vamos a tener una respuesta inadecuada al corazón que no va a responder a las necesidades del músculo o las necesidades de oxígeno a nivel del sistema nervioso, provocando otro tipo de respuesta en nuestro organismo. Eso ha sido todo. Espero que puedan entender todo este tema. Ante cualquier duda, bueno, vamos a seguir contactándonos y ver bien todo lo referente a la parte nerviosa y la parte cardiovascular.